Vamos inmediatamente con nuestra primera invitada del día de hoy. Señores, resulta que hoy es el Día Internacional para la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentos. Es importante saber por qué tenemos que reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y qué hacer con ellos, de qué manera se pudiera aprovechar. Nuestra siguiente invitada desde el Banco de Alimentos de la República Dominicana también preside el Comité Nacional para la Reducción y la Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Vamos a conversar con la señora Julina Staffeld, quien preside, pues como ya les decía, el Comité Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Julina, qué placer recibirte. ¿Cómo está todo? ¿Cómo te encuentra este día? Bueno, hoy nos encontramos sumamente arrollados porque este día nos sorprende en medio de muchos rescates y donaciones con respecto al huracán que acaba de pasar, y el Banco de Alimentos pues ha dado un paso al frente asistiendo a todas estas familias damnificadas por el paso de la tormenta Fiona. Y este es un día sumamente importante para todos los que trabajamos en bancos de alimentos, ya que nosotros en unión con la FAO pues manejamos números que son ciertamente preocupantes. Estamos hablando de que alrededor del 14% de los alimentos del mundo que se pierden, se estima que el 17% se desperdicia en la producción de agrícola, de manera que son datos que tenemos que manejar y concientizarnos, sobre todo por el impacto a nivel de medio ambiente. Entre el 8% y el 14% de la responsabilidad del calentamiento global está causado por los desechos sólidos, que son los que generan los gases con efecto invernadero. Por eso que tenemos tantos cambios climáticos. Entonces, en la medida que reducimos la pérdida y desperdicio de alimentos, pues en esa misma medida contribuimos a mejorar todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Los bancos de alimentos, ¿cómo funcionan? ¿Desde cuándo está operando el de República Dominicana? ¿Cuál ha sido su rol en medio del impacto de Fiona en nuestro país, donde tantas comunidades han quedado prácticamente desabastecidas? Bien, el Banco de Alimentos es una organización sin fines de lucro que trabaja para reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, para ser donados a instituciones y organizaciones con inseguridad alimentaria. Estamos hablando de hogares de ancianos, adultos o adultos mayores, niños y niñas huérfanos y abusados, adictos en recuperación, comedores y todas aquellas instituciones formalmente establecidas que ofrecen alimentación a las personas que se benefician de los servicios integrales que estas ofrecen. Con relación a nuestra participación a través del paso de la tormenta o del huracán Fiona, hemos logrado acopiar más de 500,000 kilos de productos, más bien raciones alimenticias, porque hemos establecido en alianza con algunas organizaciones, gremios y grupos de personas, diferentes centros de acopio. A través de ellos, las personas y las organizaciones y todas las empresas que componen la cadena de suministro de alimentos han estado donando productos, tanto alimenticios como no alimenticios. Todos esos han sido certificados y recibidos a través del Banco de Alimentos para poder cuantificar la cantidad de productos recibidos y a cuánto equivale eso en raciones alimenticias. Al día de hoy llevamos mucho más de 500,000 de raciones alimenticias. Wow. Han sido ya entregadas en algunas provincias y están siendo entregadas. Al día de hoy de nuestro banco salieron 4 camiones para la zona este y han estado también distribuyendo en la zona norte en alianza con otras organizaciones que dan soporte al Banco de Alimentos en casos como este. Julina, ¿cuál es el rol del Banco de Alimentos? ¿Cómo se da esa sinergia? ¿Quiénes donan? ¿Cuándo donan? ¿Y cómo se encargan ustedes de distribuir y dónde? Cuéntanos un día en el Banco de Alimentos. Bueno, un día en el Banco de Alimentos. Normalmente estamos recibiendo... Tenemos donantes que son permanentes del Banco de Alimentos. Estos donantes, pues, tenemos establecido las veces que nuestros camiones tienen que ir a sus bodegas o depósitos a retirar las donaciones. Inmediatamente nosotros recibimos esos productos, llegan al Banco de Alimentos, donde son pesados y clasificados. Establecemos lo que va, por ejemplo, al cuarto frío, lo que va a las bodegas, lo que es merma, es decir, merma es todo aquello que llega vencido. Nosotros no recibimos ni entregamos nada vencido. Entonces se clasifica y se ordena en esa bodega para darle salida inmediatamente
a las organizaciones que dependen de nosotros. Estas organizaciones tienen que haber sido visitadas por el equipo del Banco de Alimentos, donde podamos constatar que ciertamente tienen necesidad o inseguridad alimentaria. Tienen que demostrarnos cómo son sus despensas, cuáles son los depósitos que tienen para darle un buen uso a los productos que reciben del banco y dar prueba de la cantidad de personas que ellos atienden. En base a eso, nosotros le entregamos la cantidad de productos que según lo que hayamos recogido en ese mes, pues en esa misma medida se le entrega a las organizaciones. Es decir, que una organización que tiene 30 niños no va a recibir lo mismo que una organización que tiene 150 niños. Según la cantidad de personas que atienden, en ese mismo sentido le damos alimentos abundantes, suficientes y de manera especial nutritivos, porque siempre tratamos de brindarle acceso a dietas cada vez más balanceadas con los productos que reciben del Banco de Alimentos. Sí, adelante. No, por eso hacemos mucho énfasis en el rescate de los productos del agro, porque aparte de que, como le decía originalmente al inicio de la entrevista, ahí es donde se genera una gran cantidad o desperdicio de alimentos, pérdida de alimentos, que no es lo mismo que desperdicio. La pérdida es lo que se genera en la siembra, en la cosecha y en ese periodo, cuando los productos no tienen valor comercial o salen con desperfecto. Eso es una pérdida. En cambio, el desperdicio, que era lo que le estaba tratando de explicar ahorita, el desperdicio es lo que se genera después de que sale de la producción, en los supermercados, en la venta, en la cadena de distribución, en la transportación y en los consumidores finales. Nosotros desperdiciamos mucho en nuestros hogares. ¿Y cómo podemos mejorar esa parte, sabiendo que hoy es el día sobre la concienciación, sobre la pérdida y desperdicio de alimentos? ¿Qué podemos hacer desde nuestras casas para evitar ese desperdicio? Bueno, yo pienso que días como estos, ciertamente, lo que hacen es sensibilizar sobre la necesidad de ser cada vez más responsable, tanto en el consumo como en la producción de alimentos. Es mucho lo que, por ejemplo, vamos a un restaurante, pedimos una pizza, sobraron 2 pedazos, ¿qué pasa con eso? Que lo tiran a la basura. En cambio, lo retiramos y se lo podemos regalar al empleado de la casa, o yo misma lo caliento y me lo como. Tratar de evitar los desechos sólidos. Y en un país donde hay tanta hambre o tanta inseguridad alimentaria, porque cuando hablamos de inseguridad alimentaria, eso hablamos de todas sus formas, desnutrición, malnutrición, bajo peso al nacer, obesidad, etc. Julina, ¿hay hambre en República Dominicana? Yo diría, tendríamos que esperar los últimos estudios de la FAO, pero yo creo que aquí lo que más hay es inseguridad alimentaria. Vuelvo y te repito. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, cuando hay hambre es cuando las personas no tienen acceso a la cantidad, al gramaje mínimo básico que ordena la Organización Mundial de la Salud para estar alimentado. La inseguridad alimentaria, hay muchísimas personas que son obesas y comen muchísimo, ellos están dentro de la inseguridad alimentaria, por ejemplo. La inseguridad alimentaria habla de lo que te explicaba, malnutrición, desnutrición, incluye la lactancia materna, el bajo peso al nacer, todo eso. Entonces, en nuestro país lo que hay es mucha inseguridad alimentaria, producto de manera especial de la falta de conciencia sobre lo que es tener acceso a una dieta nutritiva y balanceada. Muy bien. Para mí es interesantísimo el tema del Banco de Alimentos. Es una institución que yo había visto en otros países. No sabía hasta hace poco tiempo relativamente que en República Dominicana existía. ¿Desde cuándo tenemos un Banco de Alimentos? Y las personas que quieran ponerse en contacto con la institución, ¿cómo pueden hacerlo? El Banco de Alimentos tiene 11 años, cumplimos 12 años ahora el día 10 de octubre. Cumplimos 12 años operando en República Dominicana. En los últimos 3 años hemos crecido un 750%. Pasamos de 2,000 y pico de personas, estamos atendiendo casi 20,000 personas todos los meses. Gracias a todas esas organizaciones que ejercen su responsabilidad social en el Banco de Alimentos, es decir, con productos que están próximos a vencer, pero que están aptos para el consumo, nosotros estamos concientizando para que no sean destruidos. En ese sentido, estamos haciendo esfuerzos con el CODES para impulsar un reglamento, una normativa, una ley que lejos de castigar las donaciones, la incentiven, porque en ese momento
nos encontramos huérfanos de una ley que obligue a las instituciones o las empresas que componen la cadena de suministro de alimentos para que en vez de destruir esos alimentos que han perdido valor comercial porque están próximos a vencer, que sean donados en vez de destruidos. Pero entonces hay un tema impositivo ahí que los limita. De manera que todo lo que están donando tiene que ser deducido de su impuesto sobre la renta. Entonces, en ese sentido, necesitamos una normativa que el Senado de la República pues legislen en favor de que los alimentos no queden grabados, que puedan ser donados a instituciones como la nuestra. Bueno, eso tiene sentido. Quizás habría que ver un mecanismo ahí de que de que no se abuse de eso, pero yo lo que entiendo lógico es que si el alimento se va a donar y no se va a vender, son fines muy distintos. Cuando tú vendes hay un lucro. Cuando tú donas, tú estás cediendo ese producto a una institución, pero tú no estás recibiendo una remuneración en dinero. Pues la norma 0921 obliga a que todos los productos que tienen que ser destruidos delante de un inspector de la DG. Imagínate. ¡Wow! Eso va en contra de toda la labor que hemos hecho. Pero es que habiendo tanta gente con necesidad, no hay que destruirlo. Hay que distribuirlo. Un plan social, Inés, pero tenemos tantos programas. Claro, exactamente. También se pudieran beneficiar instituciones directamente del Estado, porque el Banco de Alimentos no es una institución del Estado. No, es privada. Exacto. Una organización privada sin fines de lucro, fue fundada por la Iglesia Católica, de manera que nosotros rogamos al gobierno, a las personas que están involucradas, en que saquen de esa norma todo lo que tiene que ver con alimentos, porque no han metido, por ejemplo, la donación de dinero junto con la donación de alimentos. Es injusto. Vuelvo y te repito, en un país donde hay tantos programas de ayuda en materia de alimentos, yo entiendo que eso tiene que quedar fuera, para que no se destruya, para que podamos reducir la pérdida y desperdicio de alimentos en República Dominicana. Necesitamos el apoyo del gobierno para que esa normativa cambie. En el Día Internacional para la Concienciación sobre la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, ¿qué te gustaría, Julina, para cerrar esta entrevista, porque sabemos que son días bastante intensos para ti, que la población dominicana sepa y recuerde? Bueno, pues nos gustaría que primero que sepan que el Banco de Alimentos es una organización que está para ayudar a todas esas organizaciones que tienen inseguridad alimentaria, que somos el referente más confiable para la recepción y donación de productos alimenticios y no alimenticios, porque donde damos alimentos también hay necesidad de ropa, de enseres del hogar, de la cocina, muebles, todo lo demás, de manera que quisiéramos también que seamos más responsables, que eduquemos a nuestros hijos sobre la importancia de economizar, de ser responsables en lo que nos servimos, que podamos guardar alimentos para consumirlos en nuestro propio hogar o darlo a personas que lo necesitan, a fin de que esas personas puedan invertir en comprar más alimentos que ya tenemos cocinado para ellos. Gracias, Julina. Julina, muchas gracias por esta conversación. Amigos, en el día de hoy, como ya hemos dicho desde el principio de esta entrevista, es el Día Internacional para concienciar sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Es importante saber por qué tenemos que reducir esa pérdida. Ya lo han escuchado directamente de Julina Staffel, quien preside el Comité Nacional para la Reducción de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos y además está al frente del Banco de Alimentos de la República Dominicana. Esto tiene un impacto en personas que no tienen quizás todo el acceso a alimentos que necesitan y que a través del Banco de Alimentos se gestiona, pero también tiene un impacto en el medio ambiente, ya que los alimentos generan de un 8 a un 14% de la emisión de gases, ¿correcto, Julina? Correcto, de gases con efecto invernadero, que es lo que produce el calentamiento global. Excelente, pues ya lo saben, amigos dominicanos, República Dominicana, a tomar conciencia sobre el desperdicio de alimentos y la pérdida de alimentos. No lo dejen perder, dónelo, que seguro que hay alguien que necesita y le hace falta eso que para usted ya es un exceso.